Buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, y también cada uno de ustedes a través de la línea telefónica. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener la oportunidad de darle a conocer todo lo que Él me ha permitido saber acerca del tiempo en que vivimos y de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de ustedes. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 24, verso 3, dice así, pero para que tengan un cuadro más claro, vamos a comenzar en el verso 1. San Mateo, capítulo 24, verso 1 en adelante, dice: y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y comenzó el Señor Jesucristo a enumerar las señales que vendrían para la destrucción de Jerusalén y de aquellos edificios y del templo, las señales que se estarían viendo cuando el tiempo de la destrucción de Jerusalén llegara. Y también les dijo la señal de su venida y también la del fin del siglo o fin del mundo, la señal del fin del mundo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En San Mateo capítulo 24, versos 30 y 31, aquí nos da a conocer el misterio de la señal de la venida del Señor y también la señal del fin del mundo. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un cabo del cielo hasta el otro. Ahora vean la señal de la venida del Hijo del Hombre en el cielo. Esa fue la señal que les dio de su venida. Y la señal del fin del siglo o fin del mundo es que enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos, sus escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos de Dios? Los elegidos de Dios. Los elegidos de Dios están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y por ellos el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que esos escogidos puedan regresar a la vida eterna, porque ellos son eternos con Dios, pero por causa de la caída han tenido que venir a esta tierra en cuerpos mortales y han recibido también un espíritu del mundo en la permisiva voluntad de Dios. Pero ellos tienen la promesa de regresar a la vida eterna. Ellos tienen la promesa de recibir un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad y ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo conocía este misterio y él dijo:
he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos resucitarán primero, o sea, serán levantados sin corrupción, o sea, en cuerpos eternos. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Estos cuerpos mortales serán transformados y serán convertidos en cuerpos eternos, inmortales, incorruptibles. Será un nuevo cuerpo el que nosotros tendremos con esa transformación. Y los que murieron en edades pasadas y algunos de los nuestros que han partido también, se levantarán, resucitarán en un nuevo cuerpo, en un cuerpo eterno, para vivir por toda la eternidad. Y así todos seremos jovencitos de 18 a 21 años en apariencia, para vivir por toda la eternidad en esa forma, con las dos conciencias juntas. Eso quiere decir que todos seremos como el Señor Jesucristo y conoceremos todas las cosas y todo el poder y autoridad que perdió el ser humano allá en la caída será restaurado a los hijos de Dios al estar en esos cuerpos eternos. Todo eso Dios ha prometido para sus elegidos, para sus escogidos. Por esa causa, en el fin del tiempo o fin del mundo, es que Él envía, Jesucristo envía sus ángeles. ¿Y quiénes son sus ángeles? Sus ángeles son el ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo, para con el mensaje final, el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, llamar y juntar a todos los elegidos de Dios que van a recibir la transformación de sus cuerpos. Con ese llamado y recogimiento son preparados todos los elegidos de Dios para la transformación de sus cuerpos. Por esa causa Él dejó ese ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos, para el final, porque con ese ministerio es que Él trae el mensaje final, que es el evangelio del reino, y llama y junta a los escogidos de entre los gentiles para la transformación de ellos, y así se realiza la gran cosecha del trigo en el fin del tiempo. Vean ustedes, en la parábola del trigo y de la cizaña también nos habla del ministerio de sus ángeles, y dice así el Señor Jesucristo explicando esta parábola. San Mateo capítulo 13, verso, leamos, vamos a leer desde el verso 36 en adelante, o 35. Miren ustedes, no les hablaba sino por parábolas, dice. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas escondidas, misterios escondidos, en estas parábolas están revelados, pero siendo parábolas, están revelados en forma simbólica. Miren ustedes, el trigo representa los hijos del reino, los hijos de Dios, los elegidos de Dios. La cizaña representa los hijos del malo. Ahora, entonces, despedida la gente, despedidas las gentes, Jesús vino a casa, y llegando a él sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo
del hombre. El campo es el mundo. La buena simiente son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, el que sembró la cizaña. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como es arrancada la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y juntarán de su reino a todos los que hacen escándalo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora miren, los justos, el trigo, resplandecerá como el sol en el reino de su Padre, en ese glorioso reino milenial. En la dispensación del reino resplandecerán como el sol, porque esa edad o dispensación es la edad y dispensación en donde el Señor Jesucristo se manifiesta como el sol de justicia en su venida. En Malaquías capítulo 4, cuando este profeta por revelación divina habló del fin del tiempo, él dijo en el capítulo 4 de su libro de la siguiente manera, y vamos a leerlo. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es fuego atómico. Ese es el día de venganza del Dios nuestro. Dice, he aquí viene el día ardiente como un horno. Eso es fuego atómico que será desatado en este planeta Tierra, pues ya está almacenado en esas bombas atómicas y de hidrógeno y otros tipos de bombas que tienen las naciones desarrolladas o super desarrolladas. Están almacenando el propio fuego que las quemará. Ahora, que de los hijos de Dios, del trigo, dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, salud. La venida del sol de justicia, el sol de justicia naciendo. Cuando nace el sol, recuerden, siempre nace en la mañana. Y cuando nace en la mañana, todos sabemos que un nuevo día ha surgido, ha nacido un nuevo día. Y la venida del Señor está representada con el nacimiento del sol. ¿Por qué? Porque con la venida de Cristo, que es el sol de justicia, el que dijo, yo soy la luz del mundo, con su venida nace un nuevo día dispensacional. Así como cuando en su primera venida Juan el Bautista lo bautizó, allí estaba naciendo un nuevo día dispensacional, el día de la gracia. Pero aquellos líderes de aquel tiempo no se dieron cuenta que la dispensación de la ley estaba terminando y estaba comenzando la dispensación de la gracia, con el sol de justicia naciendo en esos días. No se dieron cuenta de ese gran misterio del reino de Dios. Y así es en este tiempo final, con la venida de Cristo, con la venida del sol de justicia, nace un nuevo día dispensacional, el nuevo día de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino siendo proclamado y siendo llamados los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, para ser preparados para la transformación de sus cuerpos
para regresar a la vida eterna. Ese es el programa divino señalado en la profecía bíblica para el fin del tiempo. Por eso, para los que temen el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia. En palabras más claras, nacerá la venida de Cristo, que es el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Sus alas, veamos a ver qué son sus alas. Siendo que el sol es Cristo, sus alas no son alas literales, sino, veamos en San Mateo capítulo 17 y verso 1 en adelante, en donde el Señor Jesucristo subió al monte con Pedro, Jacobo y Juan, luego de él haberles dicho que habían algunos de los que estaban allí que no gustarían la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y les dijo en el verso 27 y 28 del Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Vendrá con sus ángeles. Ahí tenemos las alas del sol de justicia, sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte, o sea, no verán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 6 días después, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahí tenemos uno a cada lado, Moisés y Elías hablando con el Señor Jesucristo. Esto es el orden de la venida de Cristo para el fin del tiempo. Él allí está mostrándole en aquella visión lo que estará aconteciendo en el fin del tiempo, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre en su reino. Por esa causa su rostro resplandeció como el sol, porque el orden para su segunda venida en los tipos y figuras está representada su venida como el sol de justicia. Y luego está en sus alas representado el ministerio de sus ángeles, que es el ministerio de Moisés y Elías. En el monte de la transfiguración fue visto de más cerca por Pedro, Jacobo y Juan el orden de la segunda venida de Cristo. Ese es el ministerio del cual él estuvo hablando para la gran cosecha, la siega, en donde los elegidos serían recogidos y en donde la cizaña será luego quemada en el fuego de la gran tribulación, en el fuego atómico que se va a desatar sobre el planeta Tierra, principalmente en las áreas más adelantadas, en donde tienen almacenadas esas armas nucleares. Ahora, vean ustedes el orden de la venida del Señor para el fin del tiempo. Vean ustedes la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa señal fue vista en el 1963, cuando 7 ángeles mensajeros aparecieron en el cielo, juntamente con otro poderoso ángel, el cual iba volando, mirando hacia el este. Ahí estaba la señal del Hijo del Hombre en el cielo, sobre las nubes, en las nubes. Pero ¿cuántos se dieron cuenta de que esa señal en el cielo fue cumplida? Muy pocas personas.
Y él dijo que esa señal sería vista en el cielo. Y luego viene el ministerio de sus ángeles, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Los elegidos de Dios en el fin del tiempo serían juntados. ¿Con qué? Con la gran voz de trompeta, que es el mensaje final de Dios. Es el evangelio del reino siendo predicado en una nueva dispensación, la cual ha comenzado en el fin del tiempo, así como comenzó la dispensación de la gracia en los días en que el Señor Jesucristo y Juan el Bautista estaban en esta tierra. Y el que la gente en aquel tiempo no se dieran cuenta de lo que estaba aconteciendo, eso no anulaba el programa que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo. Y el que la humanidad no se dé cuenta de lo que está ocurriendo conforme al programa divino, eso no anula el programa que Dios está llevando a cabo. Más bien, eso lo que señala es que la humanidad está, como dijo el Señor Jesucristo, como en los días de Noé, que no conocieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué no conocieron ellos? Ellos no conocieron el programa de Dios para aquel tiempo. Ellos no conocieron que el programa divino era el arca que Noé estaba construyendo, y ellos no conocieron que Noé era el profeta mensajero de Dios para aquel tiempo, con el mensaje verdadero para aquel tiempo, el único mensaje de salvación para la humanidad. Hubo religiones y líderes religiosos grandes en aquel tiempo, pero ninguno de ellos tenía el mensaje de salvación para escapar del juicio del diluvio, sino Noé. Y él construyó el arca con su familia, y cuando llegó el tiempo de entrar al arca, Dios le dijo: dentro de 7 días vendrá el diluvio. Entra al arca tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de sus hijos, y los animales. De entre los animales tomarás una pareja de cada uno, de los inmundos y de los limpios tomarás 7. Así es que 7 de los limpios y 2, una pareja de los inmundos. Así fue. Miren ustedes, había esperado la paciencia de Dios 120 años, desde que Dios le había dicho a Noé que destruiría al ser humano, pero que él hiciera un arca, Noé, y le dio las medidas y le dijo de qué tenía que ser el arca para escapar del juicio. Y luego, cuando ya se llega al final de esos 120 años, cuando faltaban ya 7 años solamente, Dios le avisó nuevamente a Noé. La paciencia de Dios había esperado 120 años por amor a Noé y su familia. La paciencia de Dios esperando que Noé construyera el arca. Pero miren, no se salvó en 120 años ninguna persona. En 120 años de predicación de Noé, predicando el mensaje final, predicando que vendría el juicio divino sobre la raza humana, sobre aquella generación, y que solamente el arca era el único medio de salvación para las personas. Miren ustedes, dice la Escritura, 8 personas se salvaron. 8 personas de millones de personas de aquel tiempo. Vergüenza les debió dar a las religiones y a los líderes religiosos de aquel tiempo, que no tuvieron preparado al pueblo para recibir a Noé y su mensaje. Y el diluvio vino y los destruyó a todos. Miren ustedes, Dios no miró religiones, Dios no miró líderes religiosos, los destruyó a todos y solamente quedó Noé y su familia. No es un asunto de religión, o de ser líder religioso, o de ser un miembro de una secta religiosa o de una religión, sino
de recibir y entender y creer el programa que Dios tiene para el tiempo en que uno vive. Aunque parezca ridículo, pero si es el programa de Dios, eso es lo que Dios respalda. Y lo demás es pura tontería. Fue pura tontería lo demás, aparte de Noé y su mensaje. El diluvio vino y destruyó a todos, menos a Noé, su familia, el arca y los animales que entraron al arca. Y podemos decir, aquellos animales que entraron al arca y las aves que entraron al arca tenían más entendimiento espiritual del programa divino que se estaba llevando a cabo en ese tiempo que las religiones, con todos los líderes religiosos juntos, excepto Noé. Pues sí, eso no puede ser negado. Si hubieran tenido más entendimiento las religiones y los líderes religiosos y los miembros de las religiones de aquel tiempo, si hubieran tenido más entendimiento que aquellos animales, los animales hubieran quedado fuera y aquella gente hubiera entrado al arca. ¿Ven ustedes que Dios nos respeta eso de sectarismos y religiones y esas cosas? Dios lo único que respalda es su programa que corresponde para cada edad y para cada dispensación. Ahora recuerden que siempre que Dios lleva a cabo su programa para cada tiempo, en cada generación, no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo lo acepta, no todo el mundo dice, oh, qué bueno que Dios está llevando a cabo su programa. Miren ustedes, en el tiempo de Noé, tenemos un ejemplo ahí tan grande que no puede ser pasado por alto. Solamente 8 personas estaban en lo correcto, solamente 8 personas estaban en el programa de Dios para aquel tiempo, y un grupo de animales que entraron también al arca. También en el tiempo de Jesús, miren ustedes, un grupo pequeño estaba siguiendo el verdadero programa de Dios para aquel tiempo, y habían entrado a una nueva dispensación con el Señor Jesucristo. Y miren ustedes, ¿qué hicieron las religiones de aquel tiempo, la religión hebrea en aquel tiempo, con sus líderes? ¿Qué hicieron? Rechazaron a Cristo, estaban ciegos, porque ellos estaban viviendo en una dispensación que ya estaba terminando. Estaban viviendo la dispensación de la ley, y una nueva dispensación estaban haciendo, la dispensación de la gracia, y no querían salir de la dispensación de la ley para pasar a la dispensación de la gracia. Querían continuar llevando a cabo los sacrificios de aquellos animalitos, de aquellos corderos, de aquellos machos cabríos, cuando allí estaba presente el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Pero estaba en una nueva dispensación y no lo podían ver. Se quedaron con los tipos y figuras en vez de quedarse con lo real, porque aquellos tipos y figuras, aquellos corderitos y machos cabríos, estaban simbolizando, representando a Jesucristo, el Cordero perfecto, que realizaría el perfecto sacrificio para quitar por completo el pecado del mundo. Y Él quitó el pecado original. Por eso, cuando la persona nace en este planeta Tierra, nace sin pecado, porque Él quitó ese pecado original. Por eso, cuando los niños mueren, si algún niño muere, va al cielo, va al paraíso, porque él no tiene pecado hasta que no entra en conciencia del bien y del mal. Ahora, miren ustedes cómo son las cosas de Dios. Miren ustedes cómo es el programa de Dios para cada edad y para cada dispensación. La persona no puede esperar que todo el mundo acepte el programa de Dios para el tiempo en que la persona vive. Ese programa divino se realiza conforme a como está prometido. Y Dios no le pregunta a las personas o a las religiones o a los líderes religiosos: ¿y ustedes
aceptarían mi programa si yo lo llevo a cabo en este tiempo. No, Dios lo lleva a cabo en el tiempo que Él ha señalado y establecido para llevarlo a cabo. Lo acepten o no lo acepten, pero Dios hace lo que Él prometió. Él cumple su promesa, Él cumple su programa. Pero siempre hay un grupo que entiende, hay un grupo que recibe ese programa. Y miren ustedes aquí cómo el Señor Jesucristo habla en una forma tan hermosa de ese grupo de personas que entienden ese programa divino para el tiempo en que ellos viven. Dice en San Mateo capítulo 13 verso 10 en adelante: entonces, llegando los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, Jesús respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. A unos es concedido, a otros no es concedido. A unos es concedido al trigo, a los hijos del reino. A otros no es concedido a la cizaña, los hijos del malo. ¿Para qué quieren ellos saber? ¿Para qué la cizaña, los hijos del malo quieren saber? Para perseguir el programa de Dios, para tratar de destruir lo que Dios está llevando a cabo. Miren ustedes, cuando el Señor Jesucristo fue tomado preso y entregado a aquellos líderes, encontramos que el sumo sacerdote le dice al Señor Jesucristo: dinos si tú eres el Hijo de Dios y no nos turbes más el alma. Y Jesús les dijo: ya yo lo he dicho antes y no habéis creído. Y entonces el sumo pontífice, en vez de decir gloria a Dios, es el Hijo de Dios, dijo: ha blasfemado. ¿Ven ustedes para qué? Es que la cizaña, los hijos del malo quieren saber, conocer lo que Dios está haciendo, para decir que es mentira, que es blasfemia, que no es de Dios, y los que no son de Dios son los hijos del malo. El que no era de Dios y el que estaba blasfemando, ¿quién era? Caifás, con todos aquellos líderes que se levantaron y rasgaron sus ropas, rompieron sus ropas y condenaron a Jesús diciendo: es digno de muerte. Y vean ustedes, el falso, ¿quién era? Caifás, con aquellos líderes. La cizaña, los hijos del malo, miren a dónde se habían metido. Se habían metido a la religión del gobierno, a la religión del pueblo hebreo, y estaban en el nivel más alto. El sumo pontífice allí, y era un hijo del diablo, un hijo del malo. Jesús le dijo: pared blanqueada. Y vean ustedes, el asunto es recibir el programa de Dios para el tiempo en que uno vive, de acuerdo a como está prometido en la Escritura, porque Dios no hace nada sin que primero revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y lo que Dios hace en una edad o en una generación está aquí escrito, está prometido, y cuando Dios lo cumple, no hay otra cosa que funcione para el ser humano sino eso que Dios está cumpliendo. Lo demás es pura religión, puro sectarismo, puro fariseísmo y cosas así. Lo único que tiene valor delante de Dios es lo que Dios está haciendo para ese tiempo. Y el que lo menosprecie tiene problemas delante de Dios. El que menosprecie lo que Dios está haciendo y lo combata e impida que otros lo reciban, miren ustedes lo que dijo Jesús a los doctores de la ley, a los fariseos y saduceos: ustedes ni entran ni dejan entrar, por lo tanto ustedes recibirán mayor condenación. Así es que no es un asunto de que después ellos puedan decir: no, es que yo no sabía.
Pues si no sabía, debió de callarse la boca, irse a orar y decir: Señor, ayúdame y revélame lo que tú estás llevando a cabo en este tiempo. Pero después que se levantan en contra, tienen que atenerse a las consecuencias. Tienen una responsabilidad delante de Dios. Así es que es necesario que nosotros en este tiempo, como los demás hijos de Dios, en otras edades, otras dispensaciones y otras generaciones, conozcamos lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y esto podemos conocerlo a través de lo que Dios ha prometido para este tiempo final. Él dijo que la señal del fin del siglo, la señal del fin del mundo, sería ¿cuál? San Mateo capítulo 13, verso 39 en adelante. Dice: la siega es el fin del mundo. La siega, o sea, la cosecha. Cuando las personas estén viendo la cosecha, estén viendo que los hijos de Dios, los escogidos, los hijos del reino, están siendo cosechados, están siendo recogidos, esa es la señal del fin del mundo. Y los segadores son los ángeles, el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y Elías, que primeramente es manifestado entre los gentiles para realizar esa gran cosecha de todos los escogidos, y luego será manifestado para el pueblo hebreo, para recoger también 144,000 escogidos que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante. Este ángel con el sello del Dios vivo es el ángel del Señor Jesucristo, que aparece para llamar y juntar 144,000 hebreos. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 2: y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, y teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados: 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego comienza a enumerar: de la tribu de Judá, 12,000 señalados; de la tribu de Rubén, 12,000 señalados; y así sigue señalando 12,000 de cada tribu. Este es el ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo. Este es el ángel del Señor Jesucristo con el Espíritu del Dios vivo. En Apocalipsis capítulo 14 encontramos ya a los 144,000 sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo. Y vean aquí, Apocalipsis capítulo 14, verso 1: y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes, ya señalados, ya recogidos, y estaban en el monte de Sión. Espiritualmente el monte de Sión es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y son colocados en ese cuerpo místico del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, bajo el ministerio de Moisés y Elías, en el ángel del Señor Jesucristo, en el mensajero del Señor Jesucristo, enviado en el fin del tiempo para, con ese mensaje de gran voz de trompeta, llamar, juntar y sellar en sus frentes a los escogidos de Dios, de entre los gentiles primeramente, y luego de medio del pueblo hebreo. Primeramente, el pueblo gentil tiene el privilegio de ser primero, porque el pueblo hebreo había rechazado a Cristo en su primera venida. Por lo tanto, las bendiciones del fin del tiempo vienen primeramente al pueblo gentil,
Y a los escogidos entre los gentiles le toca recibir el mensaje de la trompeta final y ser cosechados, recogidos en el fin del tiempo y preparados para la transformación de sus cuerpos. Ese es el programa divino para el fin del tiempo. Y al ver el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, o sea, el ministerio de Moisés y Elías en el fin del tiempo, llevando a cabo el recogimiento de los escogidos, llevando a cabo la gran cosecha en el campo de Dios, eso nos muestra que estamos viendo la señal del fin del mundo. El ministerio de los ángeles del Señor, el ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 nos habla así. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, el Dios de los profetas, en otras versiones dice el Dios de los espíritus de los profetas, aquí dice el Señor, el Dios de los santos profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario sean hechas presto. La única forma de conocer las cosas que deben ser hechas en el fin del siglo es por medio del mensaje del ángel del Señor Jesucristo, que es el que viene dando a conocer las cosas que es necesario sean hechas, sucedan pronto en el fin del siglo. Ese es el ángel del Señor Jesucristo, dice aquí, que es enviado para dar a conocer estas cosas que deben suceder. Y también en Apocalipsis 22 y verso 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora, vean ustedes, Dios no envía muchos mensajeros. Dios siempre envía un profeta mensajero para cada edad y para cada dispensación. Y aquí en el fin del siglo, fin del tiempo, envía a su profeta mensajero, su ángel mensajero, para dar testimonio de estas cosas que deben acontecer en el fin del siglo, para que no estemos ciegos como estuvo ciego el pueblo hebreo. ¿Y por qué estuvo ciego? Porque no recibió ni a Juan el Bautista ni a Jesús de Nazaret. Lo rechazaron y quedaron ciegos. Por esa causa Jesús les dijo, ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo, en el hueco. Y así es en todo tiempo. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el horno de fuego, en la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero para los escogidos, para los elegidos de Dios, Dios envía su ángel mensajero dando testimonio de estas cosas, para que así seamos recogidos, se lleve a cabo en nosotros la gran cosecha del trigo de Dios, de los hijos del reino, y seamos preparados para nuestra transformación, para recibir el cuerpo eterno, incorruptible, inmortal, que Él ha prometido, para que así lleguemos a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Nosotros estamos viviendo en el fin del mundo, o fin del tiempo, o fin del siglo, y estamos viendo la señal del fin del mundo siendo manifestada en este tiempo final, y llamando y juntando a todos los escogidos en este tiempo final. La señal del fin del mundo. Esa fue la señal que Él dio para que todos supieran cuándo se estaría viviendo en el fin del mundo. Él dijo, y enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y juntarán con gran voz de trompeta a sus escogidos. Él dijo también, en la parábola del trigo y de la cizaña, la siega es el fin del mundo. Los ángeles, los segadores son los ángeles. Y así
por el estilo. Y él dijo que el trigo eran los hijos del reino. Y vean ustedes, los hijos del reino en el fin del tiempo, como dijo Jesús, él enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a sus escogidos, a los hijos del reino. Esa es la señal del fin del mundo. ¿Y por qué son recogidos los escogidos antes de la destrucción del mundo, antes del día ardiente como un horno, antes de la gran tribulación? Son recogidos y son sellados con el sello del Dios vivo y son preparados para su transformación y son luego transformados antes de comenzar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque si no realiza la gran cosecha, el recogimiento de los escogidos y luego los prepara para la transformación y al final los transforma, y después de eso es que viene el fuego atómico. ¿Qué pasaría si no hace el Señor Jesucristo estas cosas primero? Todos nosotros pasaríamos por la gran tribulación, por ese fuego atómico que destruirá los cuerpos mortales y el nuestro sería destruido y no tendríamos otro cuerpo. Pero cuando tengamos el nuevo cuerpo, seremos raptados o trasladados a otra dimensión. Y aún si estuviésemos en esta dimensión y una bomba atómica le cae encima a una persona que tenga su cuerpo transformado, no le hace absolutamente nada, porque ese cuerpo transformado es un cuerpo eterno, un cuerpo interdimensional. Vean ustedes, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él caminó sobre las aguas. Él le ordenó a la tempestad que enmudeciera, y enmudeció. Y los discípulos decían: ¿y quién es este hombre que aún le habla a los vientos y a la tempestad y al mar y le obedecen? Era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así seremos nosotros también cuando tengamos el cuerpo eterno. El Señor Jesucristo envió en una ocasión a sus discípulos en la embarcación. Les dijo: vayan ustedes adelante, yo me quedo despidiendo la multitud. Y cuando despidió a la multitud, una tempestad estaba allá en el mar, y los discípulos estaban muy fatigados, luchando, y su embarcación estaba a punto de hundirse. Y luego ven a un personaje caminando sobre el mar y dicen: un espíritu. Para colmo, una tempestad, la embarcación casi está por hundirse y ahora les aparece un espíritu. Y Jesús le dice: soy yo soy. Pedro dijo: si eres tú, Señor, di que yo vaya a ti, caminando también sobre las aguas. Jesús dice: ven. Pedro salió de su embarcación y comenzó a caminar sobre las aguas, porque creyó, iba caminando con fe, pero vio las olas tan altas y comenzó a tener miedo, comenzó a temer, comenzó a dudar y comenzó a hundirse y comenzó a gritar: Señor, Señor, sálvame que perezco. Pero tú no sabías nadar. En una tempestad no hay buen nadador. Jesús le tomó del brazo y le dice: ¿por qué dudaste? Vean dónde estaba el secreto. No podía dudar. El Señor Jesucristo estaba caminando sobre las aguas y la tempestad estaba fuerte, y con todo y eso
seguía caminando sobre las aguas. Pedro caminó por un rato cuando creyó, pero cuando dudó, se hundió. Y así nos pasa también a nosotros. Nosotros caminemos en esta tierra, en este mundo, con fe. Fe en lo que Dios está realizando y no pereceremos. No pereceremos por los juicios divinos que van a venir. No pereceremos en la gran tribulación. Caminemos por fe y llegaremos a Jesucristo. Llegaremos a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo y luego estaremos siempre con el Señor Jesucristo. El que duda se hunde. El que permanece creyendo fielmente en la palabra de Dios permanece para siempre. Caminemos así en esta tierra, creyendo firmemente lo que Dios ha prometido para nuestro tiempo y creyendo en este tiempo todo lo que Él está realizando conforme a lo que Él ha prometido para el fin del mundo o fin del tiempo. Hemos visto la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hemos visto también la señal del fin del mundo, que es el ministerio de sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, con la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino, llamando y juntando a todos los escogidos, a todos los hijos del reino, que son el trigo de Dios. También en la Escritura vimos la señal de la destrucción de Jerusalén. El Señor les había dicho: cuando ustedes vean a Jerusalén cercada de ejércitos, ha llegado el tiempo de su destrucción. Y cuando ellos vieron a Jerusalén cercada de ejércitos, sabían que había llegado el fin de Jerusalén. Y Él les dijo a ellos: y cuando ustedes vean esto, el que esté en el campo, no regrese a la ciudad. El que esté en el monte, no regrese a la ciudad. Y el que esté dentro de la ciudad, salga de la ciudad, porque ha llegado su destrucción. Y el general romano Tito dio unos 2 años, cercó la ciudad por 2 años como poco, y dio permiso a toda persona que deseaba salir de la ciudad para que saliera. Eso era la misericordia de Dios, para que así los discípulos que estaban dentro de la ciudad pudieran salir. Pero después que ya salieron todos los hijos de Dios, en ese tiempo ya podía venir el juicio sobre Jerusalén y no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y se dice que en las murallas de Jerusalén, alrededor de Jerusalén, en todas las murallas, dicen que hubo tantas cruces y gente crucificadas del pueblo de Israel que ya no cabían más. Y piensen ustedes, eso no ocupa mucho espacio. Y lo fueron colocando ahí en las murallas, esas cruces con gente crucificada, y rodearon la ciudad en esa forma, con gente crucificada del pueblo hebreo, y destruyeron la ciudad, y destruyeron el templo, y fue quitado el continuo sacrificio, como dijo el Señor Jesucristo. Así es que vean ustedes, cuando Dios señala, da una señal, esa señal es para que las personas sean entendidas, y cuando vean esa señal, hagan de acuerdo a como Dios dice que uno debe hacer en ese tiempo. Hemos visto la señal de la destrucción de Jerusalén. Hemos visto también la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y ahora hemos visto la señal del fin del mundo. Y hemos visto que con la señal del fin del mundo, los escogidos serían recogidos.
Y eso es lo que está Dios realizando en este tiempo final. El recogimiento de todos los escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino, que es primeramente predicado a los escogidos de entre los gentiles y después será predicado a los escogidos del pueblo hebreo. La señal del fin del mundo. Por eso es que sabemos que estamos en el fin del mundo, o fin del siglo, o fin del tiempo. Porque estamos viendo la señal del fin del mundo y estamos viendo que los escogidos están siendo recogidos en este tiempo final. Por eso es que estamos nosotros aquí. Por eso es que ustedes han recibido la palabra, el Evangelio del Reino, han escuchado esa trompeta final o gran voz de trompeta. Algunas personas, antes de Dios dar a conocer este misterio, quizás pensaban que esa trompeta final o gran voz de trompeta era una trompeta literal que sería sonada. Pero cuando se habla de una trompeta en la Biblia, se habla de un mensaje, se habla de la voz de Jesucristo hablándonos a todos en esta tierra. Vean aquí, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, y luego Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, verso 10, dice así: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vean ustedes, es la voz de Cristo, la cual es representada en una gran trompeta, gran voz de trompeta. Y ahora en el capítulo 4, verso 1, dice así: después de esto, o después de estas cosas, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta. La primera voz que oyó era como de trompeta, no que era una trompeta, sino como de trompeta, porque esa es la voz de Cristo. Era como de trompeta que hablaba conmigo. Pero una trompeta literal no habla con nadie. Pero una voz que habla con alguien es la voz de una persona. Y esta persona es Jesucristo. Y esta trompeta o voz como de trompeta es la voz de Jesucristo. Es el mensaje final de Jesucristo para todos los hijos de Dios. Es el mensaje del Evangelio del Reino. Era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Esa voz dice: sube acá a una edad más alta, una edad celestial. Porque a toda persona que vive en esta tierra no se le puede decir: tienes que subir al cielo para que puedas escuchar la voz de Cristo allá en el cielo. Bueno, ¿y en qué avión me voy para allá? ¿O en qué cohete me voy para allá? Si yo no sé cómo ir para allá. Es en una edad celestial. Él ha venido viajando de edad en edad, de la primera edad a la segunda edad, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta, y cada una de esas edades ha sido manifestada en una nación. En Asia Menor, la primera, en Europa se manifestaron 5 edades en diferentes naciones de Europa, tales como Alemania, Francia y otras naciones. Y luego la séptima edad de la iglesia gentil se manifestó en Norteamérica. Vean ustedes cómo ha venido Cristo en medio de su iglesia, subiendo hasta que al final sube a la edad de la piedra angular. Y a esa edad de la piedra angular Él llama a todos los escogidos: sube acá, más arriba. Y esa edad de la piedra angular es la edad que le ha tocado a la América Latina y al Caribe. Porque cada edad le toca a una nación y a un continente. Y le ha tocado al continente latinoamericano y caribeño la edad de la piedra angular, la edad
celestial, la edad a la cual él dice, sube acá, es la edad donde Jesucristo es revelado, es manifestado a través de su ángel mensajero, y envía a su ángel mensajero con el doble ministerio de Moisés y Elías, y con la gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino, para llamar y juntar en la edad de la piedra angular a todos los escogidos de Dios, porque es en la edad que está la palabra, el mensaje del evangelio del reino. Así es que vean ustedes, en esa edad es donde Él le da a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. Sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas, las cosas que han de ser después de las edades de la iglesia gentil, las cosas que han de ser después de las etapas por las cuales ha pasado el cristianismo. Te mostraré las cosas que han de ser en el fin del tiempo y también en el glorioso reino milenial. Te mostraré las cosas que han de ser en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ahora, esa voz dice, te mostraré esas cosas. ¿Y dónde encontraremos esa voz? En la edad de la piedra angular. Y esa voz que estará dándonos el mensaje del evangelio del reino. ¿Y quién estará trayéndonos ese mensaje? ¿En qué persona estaremos escuchando esa gran voz de trompeta, ese mensaje, esa voz de Jesucristo? Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, porque no es asunto de imaginación, es lo que dice la Escritura, y Dios no se sale de lo que Él ha dicho. Si aquí dice que enviará a muchas personas, enviará a muchas personas, pero si dice que enviará a uno, será uno solo. Apocalipsis 22 verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los santos profetas, ha enviado su ángel, no sus ángeles aquí, sino su ángel. No dice muchos ángeles, sino su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario sean hechas presto. Las mismas cosas que en Apocalipsis capítulo 4 dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder. Miren dónde encontramos esa voz de Jesucristo mostrando las cosas que deben suceder. Encontramos esa voz en el ángel del Señor Jesucristo, porque su ángel es su mensajero para la dispensación del reino y para la edad santos profetas. Ha enviado su ángel, no sus ángeles aquí, sino su ángel. No dice muchos ángeles, sino su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario sean hechas presto. Las mismas cosas que en Apocalipsis capítulo 4 dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder. Miren dónde encontramos esa voz de Jesucristo mostrando las cosas que deben suceder. Encontramos esa voz en el ángel del Señor Jesucristo, porque su ángel es su mensajero para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular. Es el ángel mensajero de Jesucristo, un hombre, un profeta, con el mensaje del evangelio del reino, llamando y juntando a todos los escogidos para que puedan recibir la transformación de sus cuerpos antes de que venga el día ardiente, el fuego divino, antes que venga esa destrucción que está prometida, en donde todos serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, los quemará, ha dicho el Señor. Antes que eso acontezca, Él llama a sus escogidos usando a su último profeta mensajero, en donde coloca
su mensaje final. Esto es la señal del fin del mundo. Así como la señal del fin del mundo fue Noé. Noé fue la señal del fin del mundo antediluviano. Siempre la señal del fin es un profeta mensajero con el mensaje final para esa generación. La señal del fin del mundo. Esa señal del fin del mundo manifestada recogería, llamaría, juntaría, recogería a todos los hijos del reino, a todos los hijos de Dios, a todos los escogidos en el fin del tiempo o fin del mundo. Y eso es lo que está aconteciendo en la América Latina y el Caribe. Y la promesa está siendo cumplida. Por esa causa es que nosotros hemos respondido al mensaje final, al mensaje del Evangelio del Reino. Por esa causa también es que se ha abierto el entendimiento nuestro y el corazón nuestro, y ahora podemos ver el mensaje y podemos decir: esto era lo que nosotros estábamos esperando. Estábamos esperando esta promesa divina. Y ahora podemos decir: yo lo veo y yo lo creo, y gracias a Dios, porque en este tiempo final me ha llamado, me ha recogido y me ha colocado en el mensaje del Evangelio del Reino, y en la edad de la piedra angular, y en la dispensación del reino. La señal del fin del mundo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches, ustedes aquí presentes y los que están a través de la línea telefónica. El domingo estaré nuevamente con ustedes a través de la línea telefónica, los que estarán acá, y para los que estén en Cali estaré personalmente allí en la mañana, y luego les anunciaremos si en la tarde también estaremos allí en Cali. Si hemos de estar allí en Cali en la tarde, será a las 2 de la tarde. La primera actividad será a las 9 de la mañana y la segunda a las 2 de la tarde. Así es que estaremos allí dando testimonio de todas estas cosas que deben acontecer en este tiempo final y señalando las que ya han acontecido para que nosotros recibamos el beneficio de lo que Dios está realizando en este tiempo final, en el fin del mundo. Y así disfrutemos la señal del fin del mundo y recibamos su beneficio. Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde, les guarde, y con nosotros nuevamente nuestro amigo Efrén para continuar en esta noche esta actividad con el resto de las cosas que falten de ser llevadas a cabo. Puede pasar por aquí. Que Dios les bendiga y les guarde a todos en este tiempo final. Dios te bendiga.